dice aquí que hay una partícula con carga de 7.8 microcoulombs, se mueve con una velocidad que nos dicen ahí y se mide la fuerza magnética, dice. Y nos dan pues los valores ahí. Entonces la pregunta es, calcule las componentes del campo magnético que pueda, dice, con base en esta información. Preguntan si hay componentes del campo magnético que no estén determinadas por la medición de la fuerza y calcule el producto punto, dice, de esos dos. Ok, entonces vámonos a la definición. La fuerza magnética se define con esa F sub B. Aquí tal vez hay que distinguirla de la fuerza boyante en fluidos, ¿verdad? En este caso es B cruz y el campo, ¿verdad? B cruz y el campo, porque aquí lo habíamos puesto. Entonces esto es, pues, si ustedes notan un producto cruz, el producto cruz por definición, es decir, B cruz B, se puede calcular mediante esto, miren. Bueno, si quieren voy a usar la notación IJ y K. Entonces, aquí tendríamos B, nos dicen que solo tiene una componente, miren, sería 0 menos 3.8 por 10 a la 3 y 0. Y la fuerza, y aquí tendríamos lo del campo. Entonces digamos que tiene componente X, componente Y y componente Z. Si hago entonces el cálculo del determinante, porque eso es un determinante, ¿verdad? Aquí sería 3.8 por 10 a la 3, 0, BY y BZ. El otro sería entonces, vamos a ver, sería este. Ahora el otro sería menos J, 0, 0, BX, BZ. Aquí no hay que hacer mucho, ¿verdad? Ya sabemos que iba a dar 0. Y en el otro sería 0 menos 3.8 por 10 a la 3, BX, BY. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, esta parte da 0, miren. Esta parte da 0. En el otro, pues, ahí le pediría que se acuerde, ¿verdad? Esto al final multiplicado por Q nos da la fuerza. Entonces vamos a hacer esto. Menos 3.8 por 10 a la 3 multiplicado por BZ tiene la componente I. Y el otro sería con K, tendríamos, este 0 está diagonal, aquí sería positivo 3.8 por 10 a la 3 BX. Ok, tenemos todo eso, miren. Ahora, ¿qué nos dicen acerca de la fuerza? La fuerza tiene esas dos componentes. Entonces, miren, podemos hacer esto. La componente X, que nos dicen allá que es 7.6 por 10 a la menos 3, la componente X, miren, tiene que ser igual a la otra componente porque ya calculamos el producto cruz, que es la definición de la fuerza. Entonces parece que podemos saber en este caso la componente Z. Entonces, lo otro sería la componente, o sea, claro, ¿verdad? Estamos igualando las componentes X de la fuerza. Con eso obtenemos la componente Z del campo. Ahora, voy a revisar cuál es el valor de la componente Z de la fuerza, 5.2 por 10 a la menos 3. Y la fuerza en el otro lado dice que es 3.8 por 10 a la 3 y me da la componente X. Recuerden que aquí se había hablado, por ejemplo, de que el producto cruz, como se define de esta manera, ¿verdad? Nunca vamos a tener una contribución hacia lo que es la fuerza en la dirección del movimiento. Por eso normalmente se habla de la componente perpendicular. Es decir, si el movimiento del objeto es de esta manera, ¿verdad? Entonces digamos que ahí está el eje Y unitario o el J. Entonces, en esa dirección no hay contribución de la fuerza magnética, ¿verdad? No hay. Entonces, por eso estamos viendo acá, de que no vemos contribución en Y de la fuerza, ¿va? Claro, de la fuerza. Una cosa es la fuerza, otra es el campo. El campo puede tener perfectamente componente X, Y y Z, pero la fuerza jamás va a tener una componente en la dirección del movimiento de la partícula.
¿Qué estamos concluyendo en este momento? Que no es posible determinar la componente Y, ¿verdad? Porque no se puede saber debido a eso, a que la fuerza no tiene componente en la dirección del movimiento. Calculemos el primer número, sería la división de 7.6 por 10 a la menos 3. Q, recuerden que es 1.6 por 10 a la menos 19, es la carga fundamental, ¿verdad? Y aquí sería 3.8 por 10 a la 3. Entonces nos sale en este caso de que la componente Z sería 1.25 por 10 a la 13. Vamos a ver si la componente de la fuerza la igualé a estas dos y Q es 1.6. Bueno, entonces ahí tenemos da BZ, dice 1.25 por 10 a la 13. Permítanme, aquí yo tengo que la velocidad es esta. No, vamos a ver, 3.8 por 10 a la 3, 7.6 por 10 a la menos 3, sí, y 5.2 por 10 a la menos 3. Ok. Entonces yo hice el producto cruz de B cruz ¿verdad? Entonces tendríamos 0 menos 0, sí. Y llegamos a esta relación. Y todo esto está multiplicado por este. No, perdón, aquí la carga es 7.8. Estoy mal. Ya me dan el valor de Q. Es decir, que no es un electrón, pues. Es 7.8 micros. Este sería por 10 a la menos 6 este. Entonces vamos a ver, aquí no sería 10 a la menos 19, sería a la menos 6. Y aquí tendría usted 7.8. Ok, entonces da negativo 0.256 Tesla, que es las unidades que hablábamos. En el otro me faltó colocar la Q, entonces le voy a poner Q aquí, miren. Entonces sería este mismo resultado, solo que arriba sería 5.2 por 10 a la menos 3, 3.8 por 10 a la 3, creo que ahí está bien. Entonces tendríamos 0.75. Negativo 0.175 teslas. Ok, entonces la pregunta es, calcule todas las componentes del campo que pueda. Hay componentes que no pueden, entonces ya dijimos, ¿verdad? B y E no es posible. B y E no es posible. Ok, ahora vamos a la otra parte. Ese solo es algo operacional. Miren, dice ahí, hay componentes del campo, perdón, calcule el producto escalar, dice, y de ahí cuál es el ángulo. No nos dicen mayor cosa, pero nos piden calcular eso. Entonces, vamos a ver, sería B producto punto F, dice, ¿verdad? Entonces, tendríamos en este caso de que, pues, el vector de campo, decíamos que era, bueno, sería menos 0.175, la componente Y que no sabemos, y 0.256. Y la fuerza nos dijeron que era 7.6 por 10 a la menos 3, 0 porque dijimos que no se puede tener una componente de fuerza en la dirección del movimiento, y menos 5.2 por 10 a la menos 3. Ok, entonces al hacer el producto punto, recuerden que ese es un número, ¿no? Entonces aquí sería 0.175 por 7.6 por 10 a la menos 3, solo que ese es negativo. Y el otro entonces sería negativo 0.256 por negativo 5.2 por 10 a la menos 3.
Entonces da el producto punto 1.2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, aquí sería entonces B producto punto F igual a 1.2 por 10 a la menos 6. Ok. Y luego dice cuál es el ángulo entre B y F. Entonces, si se acuerdan del producto escalar, perdón, lo voy a poner así, el coseno del ángulo sería el producto escalar de dos vectores sobre sus magnitudes, ¿verdad? Entonces sería más o menos así. Bueno, si quieren, revisemos aquí si escribí bien, menos 0.175 por 7.6, menos 0.256 por menos 5.2. Ok, creo que ahí está bien. Ya tenemos el producto punto. Tendríamos que calcular la magnitud de B y la de F. Lo voy a hacer directo en la calculadora, miren. Entonces sería la raíz de 0.170. Pero no podríamos saber la magnitud de ¿cómo se llama? Del campo magnético. Si no habría suficiente información para calcular las magnitudes, pero vamos a ver. Si ustedes notan, la fuerza estaría como en el orden de 10 a la menos 3. No sé si notan eso. La magnitud de la fuerza estaría en el orden de 10 a la menos 3, porque todos los números están de esa forma, con la base por 10 a la menos 3. Estos igual se pueden escribir, por ejemplo, como 10 a la menos 2. Entonces aquí, por ejemplo, va a andar como en el orden de 10 a la menos 5. Y aquí va a andar entonces el producto como 10 a la menos 6. Es decir que el producto de acá se aproxima a lo que sería 0, 0.1, 0. Y algo. Es solo para que lo miren. Por ejemplo, si yo calculo el coseno inverso de un número cercano a 0, miren, por ejemplo, si está en el orden de 0.01, entonces vemos de que el ángulo se acerca a 90, ¿verdad? Entonces, en este caso, es decir, yo lo estoy viendo por órdenes de magnitud, ¿verdad? Obviamente, tal vez aquí, al momento de hacer los cálculos, redondeamos, ¿a qué es lo que hicimos? Si colocamos todos los números, creo que nos daría más exacto. Por ejemplo, de hecho, podemos aprovechar aquí. Este número es el que yo coloqué en lugar de este. Lo vamos a colocar para que miren más exacto. Y el otro era 0.175, que creo que es este. Lo vamos a poner más exacto. Entonces miren que anda en realidad es en el orden de 10 a la menos 13. Entonces sí va a ser muy cercano a 0 ese producto, el producto escalar. Ya poniendo todos los datos vemos de que anda en el orden de 1.2 por 10 a la menos 3. Es decir que tenemos 13 ceros antes de esos dos números o dígitos. Entonces bueno, como el coseno se acerca a 0, el ángulo básicamente es 90 grados. O sea, diríamos básicamente, por no decir igual, en el sentido de que en la calculadora no podría yo saberlo por esto. Pero, o sea, estoy diciendo que básicamente el numerador es 0. Y si el numerador es 0, esta parte de aquí pues va a ser, o sea, la división siempre es 0. Entonces tendríamos que esos dos vectores son perpendiculares, que de hecho eso es lo que la teoría dice, ¿no? Y se acuerda aquí, lo que mencionamos es que debido al producto cruz, el campo y la fuerza por definición, no por definición, perdón, por experimentos, se sabe que son perpendiculares. Ya luego, como se sabe experimentalmente que se cumple eso, entonces ya se define este modelo matemático. Entonces ya aquí podemos tener una mejor seguridad, miren, decir que es 90. Porque por definición, perdón, por experimento se sabe de que la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo magnético. Y aquí lo estamos viendo ya al acercarlo más los dígitos.